Sí, ahora. Buenos días. Empezamos la rueda de prensa. Intervendrá en primer lugar Faustino, como es habitual en las ruedas de prensa conjuntas, pues siempre habla el primero, digamos, no el anfitrión, sino el invitado. Entonces será él el que haga la exposición de la rueda de prensa y luego ya haré yo una intervención también. Y bueno, y están con nosotros la compañera Victoria de UGT, que es la responsable de políticas sociales y mujer, el compañero Luis Rivera, es el delegado de Valladolid, secretario general de UGT de Valladolid, y conmigo me acompaña Natalia Montes, que es la responsable adjunta de políticas sociales, y Raúl García, que es el compañero delegado de Comisiones Obreras en Valladolid. Ese es, digamos, el plantel de las personas que estamos aquí en las distintas responsabilidades para que sea conocido y sin más, pues Faustino empieza la rueda de prensa. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia en esta convocatoria conjunta de Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores. El objetivo de haberos convocado es que, como todos conocéis, mañana, día 7 de octubre, se celebra el Día Mundial por el Trabajo Decente. Ya en el año 2020, como consecuencia de la pandemia, no celebramos ningún acto reivindicativo, sí en el año 2019 y en años anteriores, y ya dada la nueva normalidad, hemos querido ambas centrales sindicales en el conjunto de Castilla y León, pero también en el ámbito nacional, volver a realizar movilizaciones y celebrar el Día Mundial por el Trabajo Decente. En Castilla y León, en todas las estructuras territoriales, conjuntamente los compañeros de Comisiones Obreras y UGT, pues van a realizar diversos tipos de actos, bien concentraciones, bien leer algún tipo de manifiesto. A nivel autonómico y coincidiendo con Valladolid, vamos a celebrar a las 12 de la mañana en la Plaza Madrid una concentración de compañeras y compañeros de ambos sindicatos para escenificar la importancia que tiene para nosotros esta celebración para seguir reivindicando un trabajo decente. Y un trabajo decente se consigue a través de empleos justos. Como consecuencia de la pandemia que hemos vivido a lo largo de los últimos tiempos, ha hecho mucha repercusión negativa sobre el tema del empleo. Podemos decir claramente que la pandemia del COVID ha devastado el empleo. Por lo tanto, una de nuestras primeras exigencias es que exigimos a los distintos gobiernos decir también de que estas movilizaciones no van en contra de nadie, ni del gobierno de la nación, ni al gobierno de la comunidad autónoma, ni de los gobiernos locales. Es manifestar, una vez más, la situación del empleo que tenemos en Castilla y León. Por lo tanto, exigimos a todos los gobiernos, tanto de la comunidad como a nivel central, planes de empleo que conlleven empleos justos. Y lo demandamos desde el diálogo social. Creemos que es una herramienta necesaria e imprescindible para que con la participación de los agentes sociales y económicos podamos determinar qué planes de empleo se hacen en los distintos ámbitos, desde el ámbito estatal, pasando por el ámbito de la comunidad autónoma, pero también por el ámbito de las administraciones locales. Por lo tanto, también una exigencia clara es que exista diálogo social en aquellos ayuntamientos que sean capitales de provincia o en aquellos ayuntamientos que tengan un índice de población importante.
se hace imprescindible y sobre todo de cara a los presupuestos que se tienen que aprobar para el ejercicio 2022 en la comunidad autónoma, pero también en las distintas administraciones locales, de que antes de aprobar los presupuestos y a través del diálogo social se haya podido pactar qué partidas presupuestarias destinan las distintas administraciones para planes de empleo. Planes de empleo que tienen que conllevar empleos de calidad. La pandemia ha demostrado una vez más de que tenemos un alto índice de precariedad en el empleo. Aparte de cantidad de compañeras y compañeros que como consecuencia de la pandemia han perdido el puesto de trabajo, vemos que en las contrataciones cada vez existe mayor precariedad. Tenemos que reivindicar que gracias al diálogo social y a la firma de los ERTEs no se ha destruido más empleo del que haya sido imprescindible. Por lo tanto, se ha demostrado que ha sido una herramienta necesaria para la no destrucción de empleo. Y aquí una de nuestras exigencias al Gobierno de la Nación. Seguimos reivindicando que se tiene que derogar las reformas laborales. Y se tienen que derogar en base a que no han sido capaces de crear empleo, y del poco empleo que se ha creado ha sido empleo en precario. Por lo tanto, esa sigue siendo una de nuestras exigencias, partiendo de la base de que este país necesita una nueva estructura laboral donde se afronte la problemática que en estos momentos tienen los propios trabajadores. Hay que fomentar, sobre todo, nuevos modelos de contratación y que los nuevos contratos sirvan para creación y mantenimiento del empleo. Y cuando reivindicamos trabajo decente, es muy lamentable. Por ejemplo, los datos que tenemos de Castilla y León, hay un 11,5% de trabajadores de que tienen su propio puesto de trabajo, pero que se encuentran en una situación de pobreza. Y esto va unido a una demanda hacia los empresarios de esta comunidad autónoma. No se puede mirar para otro lado, hay que reflotar la negociación colectiva, no pueden argumentar los datos de la pandemia para no subir las categorías salariales de los convenios colectivos. Por lo que es lo mismo, hay gente, lamentablemente, que tiene un puesto de trabajo, pero con los salarios y la precariedad de su contrato no les llega su salario a final de mes para atender las necesidades más imprescindibles. Y aquí tiene una responsabilidad las organizaciones empresariales de Castilla y León. Hay que aprovechar la subida del salario mínimo interprofesional para poder adecuar los salarios en la comunidad autónoma de Castilla y León. Creemos de que estamos en un momento oportuno para luchar por estas dos grandes reivindicaciones: empleo justo, empleo con derechos y que conlleve unos salarios dignos. Castilla y León es una de las comunidades autónomas que peor va la negociación colectiva y en cuanto a categorías salariales estamos muy por debajo de la media nacional. También queremos demandar, cuando hablaba antes de los planes de empleo, de que de cara al ejercicio 2022 y una demanda hacia el Gobierno de la Junta de Castilla y León, que se hace imprescindible ya empezar a negociar los presupuestos generales de la comunidad autónoma para que haya partidas importantes destinadas a un empleo justo. Y sobre todo, que seamos capaces de que los fondos que van a venir de la Unión Europea vayan orientados al mantenimiento del empleo, a la creación de empleo y destinados también a hacer compatible empleos con el medio ambiente.
sabéis de que los dos principales objetivos que van a tener estos fondos van destinados a la digitalización y a la economía verde, y creemos que se puede hacer compatible. Por mi parte, nada más, y ceder la palabra al compañero Vicente. Bueno, pues un poco, obviamente, en la misma línea de la intervención de Faustino. Os hemos entregado un manifiesto, que es el que hemos suscrito las dos organizaciones en Castilla y León, que, bueno, recoge prácticamente la filosofía de las convocatorias y las movilizaciones que van a suceder en estos próximos días, ¿no? Y porque, bueno, responde a un llamamiento que hace la Organización Sindical Internacional, la CSI, que es, digamos, el sindicato de carácter mundial, ¿no?, donde estamos afiliados las dos organizaciones, ¿no? Entonces ya es desde el 2008 donde la CSI, la Confederación Sindical Internacional, convoca movilizaciones en todo el planeta, acciones, reivindicaciones en torno a lo que se denomina el trabajo decente, ¿no? Esta movilización, esta reivindicación desde el 2008 está apoyada también por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, también de carácter mundial, ¿no?, que define lo que es el trabajo decente como el trabajo productivo en condiciones de libertad, sin discriminación, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y protección social. Bueno, esa es la definición que hace la OIT para definir lo que es el trabajo decente, discurso que va dirigido a todo el planeta. Nosotros aquí en España lo diríamos de otra manera, más abreviada quizá, que salario digno, empleo estable y con derechos, ¿no? Eso es lo que traducido en castellano en España es la reivindicación central de los sindicatos. Perdonad. Mira, a ver si me puede traer un poquito de agua, por favor, si no, no arranco. Disculpad, pero tengo un problema que no lo resuelvo. Entonces, bueno, dicho eso, el contexto es, por lo tanto, una movilización internacional, una acción internacional, y este año la Confederación Sindical Internacional lo desenvuelve, digamos, en un contexto especial, ¿no?, por lo que ha supuesto el COVID para el mundo del trabajo, para el empleo en el mundo, que se han destruido 255 millones de empleos, la jornada completa se han destruido en el planeta en el año 20, y se prevé una destrucción de otros 130 millones de empleos durante el año 21. Ese es el balance que hace la Organización Internacional Sindical sobre la incidencia que ha tenido el COVID en el empleo del planeta. Por tanto, ha sido una crisis de empleo importantísima, ¿no? Pero hay otro problema añadido a todo esto, que es la economía informal, las trabajadoras y los trabajadores que no están, digamos, en los circuitos oficiales o en los circuitos del empleo de los organismos, de las empresas, de los servicios públicos, que están en la economía sumergida, que hay en el planeta cerca de 2.000 millones de personas que trabajan en la economía informal, y que, por lo tanto, con todo el problema del COVID, el confinamiento y todo lo que y las limitaciones, han sufrido un montón de penurias, en el sentido de que no han tenido ningún tipo de ingresos, porque en los estados y en los países con cierta democracia, cierta protección social, tienen esa protección social, pero hay multitud de países donde los trabajadores ganan el salario al día que salen de sus casas para poder vender en las calles, vender en los mercados sin ningún tipo de prestación ni subsidio que ampare el Estado ante esa ausencia. Por lo tanto, hay que resaltar que la COVID en este planeta, en este periodo, ha supuesto una gran pérdida de empleo, y una parte importante de gente ha quedado en la extrema pobreza. Y eso este año tiene una especial relevancia, y por lo tanto hay que denunciarlo, porque así se nos
nos parece que sindicalmente es importante situar eso en el contexto, no para decir qué bien estamos en España, sino para decir en España también tenemos una serie de reivindicaciones como se han comentado. Bueno, esa es la cuestión de carácter planetario, y hay objetivos de transformar al menos la mitad del empleo informal en empleo formal. Estamos hablando de 2.000 millones de personas que están en la economía sumergida, que hay que intentar, según los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para el año 2030, que al menos la mitad de estos estén ya en la economía formal y que tengan sus derechos. Y se plantea un nuevo modelo, pues digamos, de crecimiento post-COVID, con el empleo verde, con el empleo de cuidados, con el empleo de los servicios públicos. Digamos, esa es un poco la definición que hace nuestra organización de carácter mundial. Centrando en España y en Castilla y León, que es un poco lo que quizá más pueda interesar, ¿no? Aquí en Castilla y León sigue habiendo un 20% aproximadamente de la economía sumergida, ¿no? Y eso conlleva que cientos, miles de trabajadoras y trabajadores han estado fuera del escudo social y de la protección social que hemos pactado los sindicatos con el gobierno. Entonces hay una parte importante de esa gente que ha quedado en situación de pobreza. Además hay aproximadamente un 12% de la población de España, también de Castilla y León, que tiene unos ingresos por debajo del umbral de la pobreza, que son los 9.226 euros. Aproximadamente un 12% de la población. Es decir, en Castilla y León habrá unas 120.000 personas que son trabajadores y trabajadoras y son pobres, es decir, que acuden a su trabajo y que no tienen los ingresos suficientes para poder llevar una vida digna. Por lo tanto, estamos ante una situación de cierta alarma y eso requiere, por lo tanto, un nuevo modelo de relaciones laborales, porque la pobreza viene por ausencia de trabajo o porque el trabajo está mal remunerado o los contratos son parciales o son temporales. Por lo tanto, hay que, en este nuevo periodo de COVID, hay que hacer un cambio normativo importante del mercado de trabajo, que es el origen del problema de la pobreza y de la precariedad. Bueno, aquí en España tenemos muchos colectivos de personas que son absolutamente precarios y que están sobreexplotados. El otro día salía que hay un montón de inmigrantes que vienen a los trabajos agrícolas, que firman sus contratos sin conocer el idioma, que trabajan horas y horas sin tener ningún tipo de remuneración, o tenemos camioneros y camioneras que se hacen largas jornadas al volante y que son pagados en muchos casos con dietas, camareras de piso que trabajan con contratos a tiempo parcial que tienen que hacer muchas camas por hora. Tenemos trabajadores de la hostelería y trabajadores de la hostelería con largas jornadas. Tenemos trabajadores y trabajadoras forestales que acuden a apagar fuegos con unas condiciones salariales y de prevención de riesgos laborales mínimas. Es decir, hay un montón de colectivos de personas en Castilla y León que tienen trabajos indecentes y que eso, desde luego, se corrige desde la normativa laboral. Y ahí es donde estamos en el momento de poder producir los cambios. Y es donde el gobierno de España, el gobierno de coalición, tiene que dar un paso decidido, hacer una nueva normativa laboral que sitúe el valor del trabajo, que ponga los salarios en unos niveles aceptables y decentes y que no se rasguen las vestiduras porque se sube 15 euros, que no se rasguen las vestiduras los empresarios porque se sube 15 euros el salario mínimo interprofesional. Es decir, en este país hace falta dar un cambio radical al modelo de relaciones laborales, poner en valor el mundo del trabajo, poner en valor a las personas que trabajan, darles formación y pagarlas lo justo. Un país próspero, un país rico, es aquel que también tiene a sus trabajadores y a sus trabajadoras bien pagados. Y ese es el camino que el gobierno de España debe adoptar y tiene que ser valiente y decidido con la nueva normativa laboral que tiene que establecer antes de que acabe el año, que es el compromiso con las trabajadoras y los trabajadores de este país, y lo tiene que hacer de forma inmediata y no aceptar el veto de los empresarios, de la patronal, porque aquí no vale que si no hay acuerdo entre los tres no habrá cambio normativo. El gobierno tiene la obligación de dignificar el mundo del trabajo y eso lo hace a través de una nueva
reforma del mercado de trabajo, una reforma laboral. Y debe de subir el salario mínimo interprofesional como está comprometido con nosotros. Y debe subirlo a unos parámetros de los 1.050 euros en el año 22, porque ese es el salario mínimo. Lo están haciendo en otros países como Alemania, que han subido y están planteando la subida del salario mínimo interprofesional cerca de un 20%. Hay que subir los salarios para arriba, porque lo que no es aceptable, que aquí haya protestas de los empresarios porque se sube 15 euros, que los empresarios están recibiendo ayudas y nosotros estamos de acuerdo con los ERTES y con otras políticas de ayudas públicas que son necesarias para ellos, están pidiendo bajadas de impuestos y a la vez no quieren subir los salarios, y así un país no sale adelante. Y no sale adelante con esas políticas que plantean los empresarios. Por lo tanto, el gobierno tiene que gobernar para la mayoría y sacar la reforma laboral de forma inmediata. Y también hay que estar muy atentos a este proceso de calentamiento de la economía. El empleo está subiendo, la producción está subiendo, las exportaciones, en fin, el país, las empresas quieren recuperar el tiempo perdido, quieren recuperar ese tiempo de retroceso económico. Y aquí los trabajadores y las trabajadoras vamos a ir a un ritmo en el mundo del trabajo muy elevado. Y ahí es donde vienen ya los accidentes de trabajo. Porque hay que sacar la producción, hay que tirar para adelante, hay que hacer más, vender más, producir más. Eso somete a los trabajadores a un estrés que acaba en incremento de la normativa, o sea, incremento de los accidentes laborales. Y por lo tanto, después de 25 años de ley de prevención de riesgos laborales, hay que volver a hacer una nueva ley, una nueva regulación adaptada a los tiempos en los que estamos y sobre todo poderlo desarrollar en negociación colectiva. Por lo tanto, el gobierno debe ya de dar un paso definitivo a dignificar el mundo del trabajo, a poner en valor el mundo del trabajo y no como lo hizo el anterior gobierno con la reforma laboral que nos ha traído precariedad, pobreza y donde estamos. Y por último, a la COE, a los empresarios, ellos tienen una responsabilidad con este país y con los trabajadores y las trabajadoras. Y tienen que desbloquear la negociación colectiva. Y tienen que ser responsables. Ellos tienen fórmulas para las empresas que están en crisis, aún, que ya son pocas, pero quedan. Hay fórmulas para descolgarse de un convenio colectivo, de no aplicar el salario porque está en crisis, los incrementos salariales porque está en crisis. Bien, son una parte, pero la mayoría ya están en números verdes. La mayoría de las empresas están ya saliendo adelante, están teniendo ayudas públicas y es el momento de que los salarios suban. El IPC está en el 4% y no puede ser que estemos firmando convenios con el 1,5%. Por cierto, lo firmamos porque hay una reforma laboral hecha por el Partido Popular en el año 2013 donde nos pone a los trabajadores en el frontispicio, digamos, de quedarnos sin nada, porque tú firmas un convenio colectivo tal como te plantean la parte empresarial, o el contador se pone a cero, es decir, pierdes todos los derechos en ese sector. Por lo tanto, la reforma laboral es necesaria modificarle, pero los empresarios tienen que entrar en responsabilidad, que tienen que saber que un país prospera si prosperamos todos, no solo las grandes empresas, no solo las empresas, sino también los trabajadores. Y por lo tanto tiene que haber un incremento de los salarios para dignificar y hacer un trabajo decente, que es lo que un país como el nuestro necesita. Y me quedo ahí. De preguntas y las compañeras que están aquí también, responsables de la materia, pueden responder si lo consideráis. Que la han presentado hoy, ayer, no tengo ese dato aún. Sé que afecta a una de cada dos. Bueno, lo poco que sé que afecta a uno de cada 4 oficinas a nivel del Estado,
de España, pero lo que no están todavía es distribuidas. Todavía no se sabe cuál es el reparto por comunidades autónomas o por provincias. Entiendo que entre hoy y mañana se sabrá ya la distribución, pero poco más podemos decir. O sea, sé que afecta una cada 4, pero no sabemos la distribución. ¿Solicitan desde los sindicatos que todas las salidas sean negociadas? Por supuesto, siempre negociadas, con prejubilaciones si es posible, y no empeorando las condiciones de los trabajadores que se queden, o sea, manteniendo las condiciones. Viendo los otros seres, por ejemplo, el BBVA, ¿son optimistas de cómo se vaya a llevar esta negociación? ¿O están viendo las posturas de la banca? Por lo que yo conozco, la negociación empezó bastante bien, pero por parte del banco se están endureciendo las posturas. O sea, están siendo bastante duros en la negociación. Los últimos seres que se están haciendo en banca, como puede ser el que se está haciendo en el Sabadell, vienen en línea más dura, menos negociadora. O sea, casi quieren ya ir por el despido, no pactado, que nunca lo ha hecho en banca, casi siempre pactaban. Bueno, en primer lugar, valoramos positivamente de que se haya abierto ya la fase de negociación de unos nuevos presupuestos generales del Estado para el ejercicio 2022. Bueno, lo que se ha producido en el día de ayer es el primer paso, que es que el Consejo de Ministros haya aprobado el borrador de presupuestos gracias al gobierno de coalición, a ponerse de acuerdo el Partido Socialista con Unidas Podemos. Para los sindicatos de clase, para comisiones obreras y para UGT, tiene mucha importancia que haya unos nuevos presupuestos generales del Estado para el ejercicio 2022. Bueno, todos sabéis que ahora empieza el trámite parlamentario y que se necesita una amplia mayoría para sacar los presupuestos adelante. Pero si para nosotros unos presupuestos generales son importantes cualquier año, los del año 2022 son más importantes. ¿Por qué? Pues son más importantes en base de que tienen que ser unos presupuestos expansivos, ya que son unos presupuestos post-crisis COVID-2019. No es la misma situación de estos presupuestos y del año anterior que los que va a haber en el año 2022. En segundo lugar, porque hay que regular todos los fondos que van a venir de la Unión Europea. En tercer lugar, porque lo que se apruebe en los presupuestos generales del Estado va a tener su incidencia en los presupuestos de las distintas comunidades autónomas, en este caso de Castilla y León, y también hablando de Castilla y León, para quitar la duda si alguien ha pensado que en esta comunidad no haya presupuestos para el año 2022 porque el gobierno de la nación tampoco tiene presupuestos del Estado. Ese es un argumento que se ha utilizado cuando no hemos tenido presupuestos en esta comunidad, es decir, como el Estado no los tenía y no sabemos lo que nos va a venir, aquí tampoco lo sé. Y además creemos de que deben ser unos presupuestos, como decía anteriormente, expansivos, donde no se quede a nadie atrás y donde se afronte de una vez por todas que las personas son lo primero, de que de la crisis del COVID hay gente que ha quedado descolocada y que se hace imprescindible buscarle algún tipo de solución. Y lo que es más importante, creemos que se deban aprovechar los nuevos presupuestos para un cambio de modelo productivo que necesita este país. Y si lo necesita este país, también lo necesita la comunidad autónoma de Castilla y León. Tenemos que haber aprendido lo que nos ha pasado durante la pandemia para cambiar el modelo productivo, para seguir las directrices de la Unión Europea hacia la digitalización y hacia la economía verde, pero sin poner en riesgo
los puestos de trabajo de algunos sectores. Tiene que ganar mucho más peso la política industrial. No podemos seguir dependiendo, como estamos dependiendo en estos momentos, del turismo y del sector servicios. Por lo tanto, cambio de modelo productivo donde gane la política industrial y además en los próximos presupuestos se tiene que reflejar las subidas de los salarios. Ya hemos hablado del cumplimiento que tiene que hacer el gobierno para que el salario mínimo interprofesional en el año 2022 tiene que ser 1.000 euros al mes y tiene que haber unas políticas de empleo que conlleve la creación de empleo estable y que además esto conlleve también, y es una demanda que hacemos, de que los empleados públicos que dependen de los presupuestos generales del Estado y por ende que luego le van a afectar a las comunidades autónomas no pueden perder poder adquisitivo para el ejercicio 2022. No es de recibo de que el índice de precios al consumo esté situado en el 4% en estos momentos y la oferta del gobierno para sus empleados públicos sea del 2%, cuando luego van a perder poder adquisitivo y va a tener una repercusión directa en la negociación colectiva. Además, creo de que es una incongruencia. Existe un acuerdo para las pensiones donde no hay pérdida de poder adquisitivo con la cláusula de revisión salarial y, sin embargo, los que dependen directamente de ti les hagas perder poder adquisitivo. Y por último, queremos, o por lo menos así lo demandamos desde UGT, que la Junta de Castilla y León se tiene que poner las pilas, e igual que ha hecho el Gobierno de la Nación de la presentación de los presupuestos para empezar a negociarlo, creemos que aquí también se hace imprescindible empezar a hablar de los presupuestos para el año 2022, que además tendrán repercusión en los presupuestos que tienen que aprobar la Administración local. Bueno, para Comisiones Obreras, los anuncios hechos por el Gobierno creemos que van en la buena dirección, ¿no? Y que apuntan unos presupuestos transformadores, ¿no? del país, ¿no? Desde luego es el momento. Los fondos europeos y la llegada del nuevo Gobierno lo que vienen a hacer es a producir un acelerador de los cambios, ¿no? Los presupuestos del año 22 eran unos presupuestos, perdón, del año 21 eran unos presupuestos expansivos, los más amplios de la historia del país, y veremos a ver exactamente cómo vienen los del 22 y cuántas partes de los fondos europeos van a venir, ¿no? Todavía no se saben exactamente los detalles concretos, lo aprueban mañana en el Consejo de Ministros, luego viene todo el trámite parlamentario, pero en las primeras medidas de acompañamiento que se toman suenan bien, algunas de ellas. Otras no nos gustan, como es el incremento ya directo para los empleados públicos, que sitúa una subida salarial donde les ponen en la pérdida de poder adquisitivo. Y por lo tanto eso no es una posición que nosotros apoyemos, más bien todo lo contrario, criticamos que el Gobierno lo haya hecho sin también un previo conocimiento o negociación con los sindicatos de la función pública, con Comisiones Obreras, UGT y con todos los sindicatos representativos del sector público. Pero las otras partes que se anuncian como temas sobre vivienda, protección de precios, ayuda a los jóvenes para emanciparse, son cuestiones que suenan bastante bien, porque uno de los problemas que tienen los trabajadores y las trabajadoras y los jóvenes es un problema de vivienda, que aquí para poderte emancipar o para poder una familia vivir tienes que tener unos salarios más que decentes para poder hacer frente a los pagos de un alquiler de una vivienda digna. Por lo tanto, los números de los presupuestos, si vienen acompañadas de leyes sociales, parece correcto. Y sobre todo, el tema de los impuestos de sociedades, de donde estipula un mínimo de un 15% para todos. Bueno, yo creo que es el momento de abordar
la fiscalidad. Aquí, si hay apoyo a las empresas, hay protección social, hay sanidad pública, hay educación pública, tiene que haber una fiscalidad suficiente para hacer frente a eso. Entonces, lógicamente, el que las empresas tengan un mínimo denominador común, que es que no paguen por debajo del 15% todos, nos parece que es un paso decisivo. Hay que ver si hay otras medidas que todavía no sabemos. Se puso en marcha la tasa Google, que no sabemos exactamente qué recorrido tiene, pero es el momento de abordar la fiscalidad, porque para tener servicios públicos hay que tener ingresos y, por lo tanto, esta medida del impuesto de sociedades se presenta como una medida positiva. La de la vivienda también, y habrá que ver luego todo lo demás que lo va a acompañar, todo el proceso parlamentario. Hay que tener en cuenta también que está el acuerdo de pensiones y otros acuerdos derivados del diálogo social y de las reformas laborales que esperemos que se hagan, que tienen que estar reflejados en los presupuestos generales. Por lo tanto, esperamos que sean unos presupuestos expansivos y que ayuden a transformar este país en la línea de lo que decíamos antes, que el país tiene que salir adelante con la gente trabajadora, también con unos salarios dignos y unas condiciones de trabajo dignas. Y eso parece que lo puede representar unos presupuestos expansivos, que es lo que se plantea. Ayer Mañoco dijo que ibais a firmar en breve 4 acuerdos de diálogo social. ¿Esto es así? ¿Tenéis ya fechas? ¿No? ¿Qué se va a firmar? Vamos, lleva parte de razón. Hay 4 mesas abiertas del diálogo social que afectan, por un lado, a la Consejería de Educación, por otro lado, a la Consejería de Familia, a la Consejería de Fomento y a esas 3 consejerías principal y familia, lo he dicho. Los acuerdos, las mesas de negociación no están cerradas, están muy avanzadas. Faltan ciertas matizaciones en algunas de ellas, pero nos hemos marcado unos periodos de tiempo. Los periodos de tiempo son los siguientes. A lo largo de esta semana y concretamente en el día de hoy y lo que queda de semana, se ha puesto como objetivo, porque las diferencias no son muchas, poder cerrar las 4 mesas de negociación. Si esto es así, se ha previsto de que el día 11, lunes, una vez firmados en cada una de las mesas estos acuerdos, la Comisión Permanente del Diálogo Social los ratifique y los eleve a la firma del Consejo del Diálogo Social. Y si esto es así, posiblemente, porque la fecha no está cerrada, pero es la que estamos barajando, el día 13 de octubre se reúna el Consejo del Diálogo Social, sabéis que lo preside el presidente de la Junta, para proceder públicamente a los acuerdos. Pero para que se dé eso, se tiene que ultimar las mesas de negociación, que están muy avanzadas, pero que no están cerradas, y que va a depender mucho de lo que pase hoy y mañana. Sí. Sí, bueno, Sí. Bueno, hay 4 mesas con 4 consejerías, que las ha dicho antes Faustino. Los acuerdos son importantes todos, pero hay uno quizá que de especial significación, que es el acuerdo de competitividad e innovación empresarial, ¿no? Que es un poco toda la política industrial y competitividad de las empresas en crisis, en fin, toda la política definitiva industrial. Creo que es el cuarto acuerdo marco. Llevamos 10 meses en negociación con la Consejería de Economía y Hacienda. Han sido cerca de 40 reuniones, creo que es el dato que ayer veíamos, y ha sido un trabajo larguísimo y difícil, ¿no? Pero hemos logrado prácticamente avanzar hacia un acuerdo. Y luego hay otras 3 mesas, ya la ley de violencia de género, que ya es conocida, y
y el tema de con educación sobre socioeducativos, acuerdos en materia socioeducativa, que es una renovación de acuerdos anteriores, mejorado y manteniéndolo. Y luego tenemos el otro acuerdo ahora mismo, el de medio ambiente, el del cambio climático, que estamos en proceso en estos momentos de negociación inacabado, ¿no? Son 4 acuerdos importantes que tocan aspectos relevantes que creemos del futuro de la comunidad y de protección y de ayudas a las personas, como es el tema de socioeducativo, que es importante para las familias y para la conciliación de la vida laboral y familiar. O sea, son acuerdos de continuidad, digamos, de acuerdos anteriores, ¿no? ¿Qué decías, Fernando? ¿Estaba cortado esto? No, está encendido. El único que nos quedaría pendiente, que también tenemos un acuerdo para desarrollar, es negociar a través del diálogo social, y luego sufrirá el trámite parlamentario, una nueva ley de renta garantizada para Castilla y León. Pero en la mesa lo que hemos abordado es que se iniciarán los trámites. Por lo tanto, este tema no irá a la firma de los acuerdos si se producen la semana que viene. Ley de renta garantizada que tiene esta comunidad autónoma, que hay que hacerla compatible con el salario mínimo vital del Gobierno de la Nación. Pues si no tenéis ninguna pregunta, muchas gracias por acompañarnos y mañana estáis invitados a participar con nosotros en la concentración en la Plaza Madrid.